Bienvenidas a nuestra transmisión sabatina del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México. Muchas gracias por conectarse, gracias a quienes estén viendo la repetición. Ya estamos nuevamente por aquí con nuestras clases, con nuestras transmisiones, y el día de hoy vamos a platicar sobre las emociones, el contenido psicológico, contenido biológico, por qué es importante que nuestras emociones sucedan, para qué nos sirven en la vida cotidiana, y es cómo todo este acercamiento a la psicología de las emociones pues puede ser un primer paso hacia aquello que le llaman la inteligencia emocional o también la agilidad emocional, que ya hablaremos de esos términos más adelante en otras clases. Por lo pronto les quiero dar la bienvenida, muchas gracias por conectarse. Déjenme ver por acá que los comentarios estén andando muy bien. Me parece que ya tenemos por ahí. Si ya están conectados, mándanos un saludo para saber que todo va bien en nuestra transmisión y que vamos arrancando. Por ahí tenemos a Jocelyn, que ya nos saluda. Muchas gracias, Jocelyn, muchas gracias a todos por conectarse. Vamos entonces a platicar, les decía, sobre las emociones, y antes de meternos a las 6 grandes emociones, hay 6 emociones que se consideran las básicas, la raíz de todo nuestro complejo abanico emocional, así que vamos a hablar sobre esas 6 raíces, sobre esas 6 bases, y entenderlas un poquito más para que sepamos de qué se tratan, cómo funcionan y cómo se activan a lo largo de nuestro día. Pero antes de llegar a esas 6, vamos a hacer un pequeño breviario sobre las emociones. ¿Qué es o a qué vamos a llamar la emoción en esta clase, en esta transmisión? Se entiende la emoción como estas reacciones físico-biológicas que tenemos a nuestro contexto, y son básicamente mecanismos de supervivencia que hemos desarrollado a lo largo de toda nuestra vida evolutiva. El tema del día de hoy va a estar muy relacionado con lo que vimos la semana pasada cuando hablamos de los tipos de cerebro con pretexto del eneagrama, y vamos a retomar mucho de estos tipos de cerebro, cómo hay emociones más enraizadas en diferentes áreas o en diferentes centros de inteligencia de nuestro cerebro. Entonces, las emociones son estas reacciones psicofísicas, son generalmente de corta duración. Se dice que una emoción en promedio no debe durar más de 2 minutos. Cuando dura más de 2 minutos pasa de ser emoción a ser un sentimiento, ¿ok? Entonces vamos por partes. La parte de la emoción es un estímulo que hay afuera de mí, por ejemplo, ver que algo sucede en mi alrededor, y entonces eso me detona una respuesta. Esta respuesta, les decía, tiene un contenido tanto biológico, que es cuando imaginemos que veo algo en la oscuridad, veo como una sombra que pasa. Entonces mi respuesta inmediata se activa de la parte biológica. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de pensar rápido? El pensamiento rápido viene del cerebro reptiliano y del cerebro límbico, que es donde están más guardadas estas reacciones automatizadas. Entonces, cuando veo la sombra a la mitad de la noche, este cerebro reptiliano pues se despierta para tratar de sobrevivir, porque no sabe qué vio, y activa todo un mecanismo biológico que vamos a hablar en cada una de las emociones, todo un mecanismo biológico de hormonas, de adrenalina, de químicos que preparan a mi cuerpo para lo que sea que esté viendo, ¿no? Para esta respuesta, y generalmente responde de acuerdo a la respuesta a la que yo esté más condicionado o condicionada. O sea, si a lo largo de mi vida he respondido más tiempo con miedo o con ira, o sea, con alguna de las emociones centrales, pues me va a preparar con esa emoción, porque de alguna forma es la que ya tengo más ejercitada, ¿ok? Entonces es un cambio biológico que termina por alterar también la parte psicológica, que es donde viene la cuestión interesante con las emociones. Todas las emociones tienen esta alteración psicológica, es decir, nos hacen ver y entender al mundo de maneras distintas, ¿no? Un poco, si vieron la película de Intensamente, ¿no? Es como que cada emoción de repente se pone al volante y hace que se cambie literal el color de nuestra vida, ¿no? Entonces, si yo estoy más acostumbrado a reaccionar con miedo, todo lo que empiezo a ver se relaciona con esa emoción, porque es la emoción que está al mando en ese momento. Si yo estoy más condicionado a responder con ira, con enojo, pues todo cambia a mi alrededor para encontrar más razones para detonar esa ira y ese enojo, ¿no? Entonces, de manera inmediata, las emociones siempre nos están preparando para reaccionar a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Eso quiere decir que en realidad
las emociones están siempre con nosotros, en cada momento. De hecho, pues la raíz de la palabra viene de emotio, ¿no? De movimiento. Si no tuviéramos emociones, no nos moveríamos, no tendríamos una razón para hacer todo lo que hacemos en nuestro día. Quiere decir que todo lo que hacemos en nuestro día tiene algún contenido emocional. Desde desayunar, desde pararnos, desde que elegimos la ropa, desde escribir, desde la forma en la que gesticulamos, ¿no? Entonces ahí estamos poniendo, y si ven, es donde se cruzan muchas de las materias que platicamos aquí en el centro de estudios, y que giran la gran mayoría en torno a esas emociones, ese contenido emocional que tiene todo lo que hacemos, todo lo que mostramos al mundo. Estas emociones van a ser fundamentales, todas las emociones son fundamentales para los procesos más complejos y más importantes de nuestra vida como seres humanos, ya no solo como animales. Gracias a la emoción podemos aprender, gracias a la emoción tenemos creatividad, gracias a la emoción tenemos como este empuje de hacer, de resolver, de probar cosas nuevas, de intentar cosas nuevas. Entonces, en realidad, de alguna manera la emoción o las emociones a lo largo de nuestra historia evolutiva nos han empujado como raza, como especie, a crear, a seguir desarrollándonos, a seguirnos moviendo. Entonces, es súper importante entender el uso de las emociones y entender que todas responden a un mecanismo de defensa, a un mecanismo de supervivencia. Todas tienen su lugar, todas tienen su momento, y no hay emoción buena ni hay emoción mala, ¿no? Porque todas son herramientas con las que hemos aprendido a sobrevivir y que nos ayudan para sobrevivir. Lo importante es entender justo como herramientas cuando puede ser mejor usar otra herramienta para resolver los problemas, aunque yo ya esté acostumbrado a usar siempre una herramienta en específico o una emoción en específico. Entonces, ese es el primer acercamiento hacia las emociones, para que lo vayamos viendo, para que lo vayamos entendiendo, y me encantaría escucharles, o más bien leerles en el comentario, para saber si alguno de ustedes ha tomado o ha estudiado algo sobre las emociones, ¿no? Se ha tomado un curso, se ha leído un libro, si nos puede recomendar algún libro, algún video, algún tipo de contenido, para que como comunidad pues todos vayamos aprendiendo de todos vayamos ayudándonos, y sobre todo para darnos cuenta qué tanta educación emocional tenemos, porque desde nuestro punto de vista, como lo hemos vivido en el centro de estudios, nos damos cuenta que hay como cierta falta de educación emocional en general, ¿no? Porque siempre que hacemos este tipo de clases donde hablamos de las emociones, siempre nos preocupamos por preguntarle a los alumnos, a las alumnas, a ver, ¿quién de ustedes ha ido a un curso? ¿Quién de ustedes ha tomado algún taller o algo específicamente de las emociones? Y la verdad es que no son tantas personas como quisiéramos, ¿no? Y si decimos que las emociones están con nosotros todos los días, desde que nacemos, cada segundo nos hacen que tomemos decisiones, y que se base mucho de las decisiones de nuestra vida en las emociones, ¿por qué no estamos aprendiendo sobre ellas? ¿Por qué no estamos hablando sobre ellas? ¿Por qué no las estamos observando? ¿Ok? Entonces tenemos por acá algunas primeras comentarios, ¿todo bien? Un saludo de Grillo. Saludo a Grillo, ya lo vimos por acá, que está conectado. Muchas gracias por conectarse. Entonces, bueno, me encantaría saber si han tomado cursos o si tienen algo alrededor de las emociones, para ver cómo vamos avanzando como público, como comunidad, en este tema de la educación emocional, ¿ok? Entonces, Jocelyn nos dice, yo he estado en masterclass de mindfulness y he leído artículos sobre las emociones. Excelente, sí, de hecho es bien interesante, porque finalmente como a nivel colectivo, a nivel sociedad, justamente hoy en nuestra época se ha vuelto pues mucho más vigente y mucho más relevante el tema de las emociones, por lo que les comentaba, ¿no? Cómo nos ayudan a decidir, nos ayudan a tener una mejor comunidad y entender, y ya no solo hablo de la comunidad de nosotros como centro de estudios, sino una comunidad mundial, porque pues básicamente nos ayuda a la convivencia, y de alguna forma nos hemos dado cuenta que una persona con un alto grado de educación académica puede no ser tan funcional, o no ayudar tanto como podría ayudar a su comunidad, si no tiene un toolkit, unas herramientas emocionales suficientes, ¿no? De hecho, ahora es muy clásica esta palabra de las soft skills, se ha vuelto mucho más importante a la hora de
la contratación o del reclutamiento o en general de la administración de los recursos humanos, porque las soft skills, que son en realidad las habilidades humanas, las habilidades emocionales, las habilidades de entenderme a mí mismo, de gestionarme a mí mismo y ayudar a los demás a que se gestionen desde el punto de vista humano, son mucho más valiosas que todas las otras herramientas académicas. Hoy afortunadamente tenemos ya mucho acceso a información. Si yo quiero aprender a configurar mi computadora, pues igual me meto un par de videos, me tardaré una semana, un mes, si es algo muy complejo, pero la herramienta psicológica, más bien intelectual, la herramienta intelectual, la puedo conseguir más o menos rápido para resolver un problema específico. Pero si no tengo la habilidad emocional de persistir, de enfrentarme a la frustración de no saber lo que estoy haciendo, de pasar por ese proceso de aprendizaje, de prueba y error, si no tengo esta herramienta emocional, esta habilidad interna, no voy a conseguir llegar a este objetivo y me voy a quedar siempre trunco en muchos de mis proyectos, ¿no? Y de pronto es algo que nos sucede a quienes tal vez no tuvimos tanta educación emocional al principio y que vamos descubriendo decir, mira, ahora ya aguanto más esta situación, ahora ya entiendo mejor cómo reacciono a estas actividades, ¿no? Entonces es bien importante que nos demos un tiempo y por eso estamos el día de hoy con esta clase abierta, con esta transmisión. Entonces vamos a meternos, muchas gracias Jocelyn por compartir, ahí seguimos leyendo sus comentarios, vamos a meternos a hablar de las 6 emociones generales, las que se entienden como las 6 grandes, porque de ahí se abre todo el panorama y todo el abanico, toda la complejidad que tenemos como seres humanos para sentir y para percibir al mundo sobre todo. Vamos a empezar con la que ha sido más estudiada, que es el miedo, ¿no? El miedo está muy enraizado en nuestro cerebro reptiliano. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso la semana pasada? El cerebro reptiliano que nos ayuda a sobrevivir. Pues necesitamos y hemos necesitado a lo largo de nuestra historia evolutiva del miedo para aprender a reconocer esa sombra en la oscuridad y decir, híjole, pues me tengo que poner alerta porque no sé qué es, no sé si me vayan a atacar, y entonces nos hace reaccionar. El miedo es una de las más útiles para la supervivencia y entonces también es de las que tienden a activarse con mucha mayor agilidad que otras emociones que pueden ser más complejas o que hemos aprendido después a nivel de tiempo evolutivo. ¿Qué sucede con el miedo a nivel físico primero? Les decía que tienen 2 componentes, uno biológico, las emociones, uno biológico y otro psicológico. A nivel biológico, ¿qué sucede? Regularmente lo que hace el miedo es que pues altera mi ritmo cardíaco, ¿no? Empieza a mover mi corazón y específicamente lleva la sangre, lleva mi energía corporal a los músculos mayores, que se entienden como las piernas. ¿Por qué? Porque casi siempre detona esta respuesta de huida o ataque y regularmente está hacia las piernas. Entonces, cuando algo me asusta a mitad de la noche y veo la sombra, pues siento como mi corazón empieza a saltar y ese palpitar lo que hace es empujar la sangre, es un rápido movimiento de sangre hacia las piernas que nos está preparando para, me tengo que levantar de la cama, tengo que salir a correr o me tengo que poner en guardia, ¿no? Entonces regularmente se va para allá. ¿Cuáles son las consecuencias de este desplazamiento de la energía o de este desplazamiento de la sangre hacia las piernas? Pues que otras áreas de mi cuerpo, otras áreas de todo mi sistema biológico se desactivan, ¿no? Quedan en pausa por un momento. Por ejemplo, si yo como y estaba haciendo algún proceso de digestión y de repente algo me asusta, algo me da miedo, ese proceso de digestión se pausa. Y entonces, aunque tengo el alimento ahí, aunque el estómago todavía tiene comida, no absorbe de la misma manera, no absorbe con eficiencia los nutrientes, porque está preocupado porque en cualquier momento tengo que salir corriendo. Es bien importante, como les decía, conocer estas consecuencias biológicas de las emociones, porque hay veces que vivimos en alguna emoción y no nos damos cuenta que la estamos activando constantemente. A ver si les suena, uno de los parientes del miedo es el estrés, ¿no? Porque pues el estrés básicamente es el miedo a que suceda o no suceda algo, ¿no? De que, híjole, ¿qué pasa si no termino con mi trabajo hoy? ¿Qué sucede si llega mi jefe ahorita? ¿Qué sucede si llego tarde? ¿Qué sucede? Entonces las personas que de pronto viven muy estresadas constantemente están activando ese botón de miedo, ese botón de pánico interior, y entonces la sangre se está desplazando a los músculos mayores, que es generalmente las piernas, y hace que se vayan cancelando otros espacios. Por ejemplo, también la actividad pulmonar cambia, ¿no? Nos agitamos cuando estamos cuando se detona el miedo, empezamos a agitarnos, pero esa respiración más rápida
sobre todo en el adulto, hace que los pulmones y sobre todo el oxígeno no llegue hasta el fondo de nuestro cuerpo, sino que se queda en una respiración superficial, que es en esta parte, ¿no? Entonces no se oxigena como debería oxigenarse todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos, incluso también nuestra parte intelectual, nuestro cerebro, que necesita oxígeno para funcionar mejor. Así que cuando estamos más estresados, en realidad tomamos peores decisiones porque no estamos oxigenando bien y nuestra motricidad se altera. Por eso seguramente les ha pasado cuando pasamos por algún periodo de estrés, que te vuelves muy torpe, ¿no? Que de repente estás tirando los vasos, que estás chocando con las puertas, que te están ocurriendo muchos accidentes que tienen que ver más con que tu energía está en otras áreas de tu cuerpo y no en donde deberían estar para hacer lo que necesitas hacer. Entonces hay que poner mucha atención en esta parte del estrés, porque es un mecanismo que activa todas estas respuestas del miedo. Finalmente, dentro del miedo, les decía, la parte psicológica también es interesante, porque lo que pasa en nuestra cabeza cuando algo nos asusta o cuando algo nos da miedo, es que se empieza a acelerar la actividad cerebral, porque lo que entiende nuestro cuerpo y lo que entiende en este caso nuestro neocórtex es que hay un problema que se tiene que resolver de inmediato, ¿no? Todos los problemas pasan a segundo plano porque hay algo que está priorizando, que es lo que nos está dando miedo. Entonces usa todas las herramientas intelectuales que tenga para tratar de resolver ese problema. Por eso en muchas ocasiones los que han sufrido algún accidente se pueden acordar incluso en dónde sucedió el accidente, qué llevaban puesto, qué hora era, qué había. O sea, con que visualmente empiezas a aprender, empiezas a reconocer con mucha más agilidad todo lo que está a tu alrededor, a diferencia de un día común o de un momento común, porque tu cerebro se abre para decir, ok, rápido, estoy a la mitad del accidente, me acaban de pegar en el carro y estoy dando vueltas. Entonces rápido empiezo a recordar qué me dijeron, que si metía el freno de mano pasaba esto, qué he visto en las noticias, qué he aprendido en un entrenamiento, si alguna vez fui a algún curso sobre este tipo de situaciones, ¿no? Entonces toda esa información empieza a correr rapidísimo para tratar de salvarte la vida, porque decíamos, el miedo está vinculado con el cerebro reptiliano, entonces hace estas respuestas mucho más ágiles, mucho más fuertes, mucho más poderosas. Así que no sé si les ha pasado, después de un momento de algo que te asustó con mucha fuerza, a veces hasta te duele la cabeza, ¿no? Hasta quedas mareado, porque fue ese correr de información ráfaga a tu cerebro que te saturó para tratar de resolver y después se trató de disipar, ¿no? Y regresa toda la sangre a su alrededor. Decíamos al principio, generalmente las emociones fueron pensadas por la naturaleza para que no duraran más de 2 minutos, ¿no? Entonces, si efectivamente sucediera un accidente y se detona el miedo, tendría yo esos 2 minutos de rush en la cabeza, en las piernas, en el cuerpo para resolver, para salir avante y decir, ya sobreviví. Ok, entonces debería yo regresar a la tranquilidad, ¿no? Como pasa en la selva ahí cuando el león empieza a perseguir al venado, pues sí, el venado tiene miedo y corre y entonces se desplaza, pero una vez que salió del peligro, que ya dejó atrás al león, vemos al venado otra vez tranquilo, tomando agua, comiendo lo que tenga que comer, descansando, y no la vemos así como alterado, ¿no? Lo que pasa con nosotros, seres humanos, es que sí nos quedamos en muchas ocasiones alterados, y entonces algo que debía haber durado solo 2 minutos para resolver un problema inmediato, se vuelve el 24 horas de nuestra día, ¿no? Pusimos la alarma de despertador a todo lo que da para que nos asustara, para despertar, ¿no? Entonces despertamos ya asustados con esta sensación y luego dices, ya voy tarde porque puse la alarma tarde o porque es la 4ª vez que suena la alarma y hasta ahorita me di cuenta, y entonces vives 24 horas con esta sensación de miedo, con esta sensación de estrés que no te ayuda a pasar a la siguiente etapa, y que quiere decir que va alterando la forma en la que ves el mundo y la forma en la que respondes frente al mundo, ¿ok? Entonces siempre me gusta hacer como todas esas implicaciones de las emociones y especialmente del miedo, porque pues es una de las más fuertes y es una de las que actualmente parecemos tener más enraizadas como humanidad, como comunidad, ¿ok? Entonces ahí está la parte del miedo. Vamos a la siguiente emoción, que es la sorpresa, que esta es una sorpresa, esta es una emoción que regularmente se entiende como una emoción de transición, ¿no? ¿Qué pasa con la sorpresa a nivel biológico? Lo mismo, es un golpe al corazón, activa el sistema cardíaco,
pero en este momento no desplaza de manera rotunda la sangre a alguna zona en especial, sino simplemente como que acelera la velocidad de la circulación, pero es muy corto el periodo de las emociones. En realidad la sorpresa es la que menos dura unas centésimas de segundos, y les decía que es de transición porque regularmente termina por caer en una emoción específica, como lo que sucede si abro los ojos a la mitad de la noche y veo que algo se mueve. Paso primero por la sorpresa, que implica ese primer agitarse del corazón, y después este proceso intelectual acelerado para tomar una decisión, ¿no? ¿Qué me sorprendió? Fue una sombra, todavía no sé lo que es esa sombra, entonces ahí voy a saltar hacia el miedo, por ejemplo. O es una sombra, pero ya vi que eran mis cortinas, entonces regresa tal vez hasta un momento a la alegría, porque me río yo mismo de, cómo me asusté con las cortinas si yo las puse ahí, ¿no? Cómo me asusté con ese suéter que es mío. Entonces puede ser que de la sorpresa pasemos a cualquiera de las otras emociones, porque es de transición, pero se entiende como una emoción porque sí genera este saltar tanto del cuerpo como de la cabeza, de la parte psicológica, de la parte racional. Y lo más importante, lo más interesante de la sorpresa es lo que ocurre a nivel facial, ¿no? Regularmente a nivel facial se abren todas nuestras vías de recepción, es decir, nuestros ojos, nuestra nariz. Generalmente muchos, cuando nos asustan, cuando nos están haciendo una broma, hacemos el y ese es una inhalación profunda, porque parece que el cuerpo lo que está tratando de hacer es absorber toda la información que pueda de su exterior, abrir los ojos para ver más, respirar, inhalar para tratar de reconocer si es un olor, si el olor me puede dar pistas de lo que está sucediendo, abrir las orejas casi para escuchar bien y tener mucha atención. Entonces esa sorpresa es una gran apertura, incluso a nivel neuronal se ve como todas las neuronas se ponen a disposición de recibir, y a partir de esa información que están recibiendo empiezan a tomar acción, tomar decisiones para decir, esta es una sorpresa mala porque parece que alguien se metió a mi casa, o esta es una sorpresa buena porque en realidad es una fiesta sorpresa y están todos mis amigos aquí en la sala, y entonces transiciono hacia una emoción feliz, una emoción de tristeza o de ira o de miedo, ¿ok? Entonces eso es lo que sucede en términos generales con la sorpresa. Va a ser siempre un pivote para saltar a algún otro punto, y no dura tanto como cualquiera de las otras emociones. Incluso es difícil hacerla durar porque inmediatamente necesito una resolución de esta emoción. Algo importante antes de salir de esta emoción de la sorpresa es una de las mejores emociones para el aprendizaje, ¿no? Entonces, por ahí quienes se dedican a la educación o que están metidos con esta área, es bien importante que aprendan a usar la sorpresa como elemento didáctico, ¿no? La sorpresa, por ejemplo, se da mucho también en las bromas, ¿no? Justo es la ruptura de un movimiento lógico de la vida, ¿no? Entonces, si voy caminando junto con mi pareja y de repente desaparece, pues claro que me sorprendo, y quizá resulta que se fue por la coladera al lado. Pues les prometo que no se les vuelve a olvidar que ahí hay una coladera en esa calle, ¿no? Porque esa sorpresa hizo que pusiera mucha más atención que cualquier cosa que estaba haciendo, que pudiera poner atención en todo mi día, quizá en toda mi vida, y entonces se hace un proceso de aprendizaje súper ágil para recordar el resto de mi vida que ahí hay una coladera y que ahí quedó mi esposa, ¿no? Entonces ahí sigue viviendo en el alcantarillado. Entonces hay que aprender a usar la sorpresa para estos momentos, sobre todo para la parte de la educación, y darle su peso, darle su importancia a esa emoción. Seguimos con la tercera emoción, que es el asco. Ahora vean cómo vamos todavía como en esta parte del cerebro reptiliano, ¿no? El asco también está muy vinculado con nuestra supervivencia y está hecho, pues, básicamente para reconocer aquello que puede ser dañino para nosotros. Los bebés naturalmente tienen, o incluso los seres humanos, desde bebés hasta adultos, naturalmente tenemos asco a ciertos olores, a ciertas texturas, a ciertas cosas incluso visibles, a ciertos objetos, porque sabemos que a lo largo de nuestra historia evolutiva nos han hecho daño, nos han enfermado, ¿no? O sea, reconocemos que es algo dañino para nosotros. Sin embargo, hay dos componentes también interesantes en el asco. Uno es el natural. De hecho, habrá personas que por su propia fisionomía
tienen asco a algunos alimentos que saben que les hace mal o que el cuerpo les hace mal, y esto sí se puede ver en los bebés. Hay bebés que prueban algo y de verdad les da asco, ¿no? Quiere decir que su cuerpo naturalmente les está diciendo que eso no les hace bien a ellos en particular. Puede haber otro bebé que le cause placer, ¿no? Que diga, no, es que a mí el chocolate sí me cae bien, y otro que diga, otro bebé que toma chocolate y vuelve el estómago o reacciona porque pues de alguna forma su cuerpo, sus papilas gustativas no están programadas para recibir ese alimento. Entonces ese es el componente fisiológico, biológico del asco. Les decía, hay otro segundo que es ese componente cultural que también vamos nosotros creando alrededor de nuestra vida y que tiene que ver pues justamente más con conceptos de nuestra comunidad o de nuestra ciudad, de nuestro país, y a veces pueden ser incluso como exagerados, ¿no? Decir, pues que a mí me da asco que las personas digan groserías, ¿no? O sea, que es en realidad un concepto cultural, o sea, estoy más por más que algo que voy a probar, es por una actitud, y esa actitud me causa asco, y puede ser que efectivamente mi asco sea tal que hace que se detonen las reacciones biológicas. ¿Cuáles son las reacciones biológicas del asco? Generalmente hacen lo contrario de la sorpresa. Si decíamos que la sorpresa absorbe y trata de meter todo lo que pueda, toda la información que pueda para resolver, el asco lo que hace es tratar de sacar todo, de cerrar filas para evitar que cualquier cosa para evitar que esa cosa que me da asco contamine mi interior. Entonces, a nivel facial, pues sabemos que siempre constriñe los canales de comunicación. Es muy clásica la cara de Fuchi, ¿no? Donde metemos un poquito la nariz, entrecerramos los ojos, incluso en muchas ocasiones subimos los labios, y este labio superior hace como esa función de tapar las fosas nasales, ¿no? Como si estuviéramos cerrando todo nuestra capacidad de recibir información del exterior para evitarlo. Entonces puede ser que efectivamente que alguien diga una grosería me cause asco, ¿no? Y yo genere toda esa cara, y además, como parte de los componentes biológicos del asco, después de cerrar mis canales de comunicación o mis canales de recepción, si sigue esta situación, si sigo enfrentando ese olor o esa actitud o eso que me da asco, va a empezar un proceso ahora de limpieza, ¿no? De salir, pues sabemos que el clásico, volver el estómago, empezar a salivar. Hay veces que empezamos a salivar justo como con esta sensación de, como si el cuerpo le echara agua a nuestras papilas gustativas, a nuestra boca, para tratar de que con esa agua podamos sacar aquello que probamos, aquello que tocamos, aquello que estamos viendo. Entonces hay personas que ante ciertas actitudes culturales, como por ejemplo decir groserías o alguna situación que tiene que ver más con el comportamiento que con alimento o algo que fueran a probar, sí se genera toda esta sensación. En casos extremos, en la biología humana, cuando el asco llega a sus puntos más altos, puede incluso causar el desmayo, ¿no? Es como un mecanismo de defensa del cuerpo, de decir, bueno, no hay forma de salvarte de esta situación más que jalando todos los cables, cancelando todo, y que te desmayes para que ya no estés viendo eso que estás viendo, para que ya no estés tocando eso que estás tocando. Y entonces es una manera como de depurar y de limpiar de manera drástica el organismo. Entonces hay personas, por eso lo podemos ver en las series de televisión, ¿no? Cuando de pronto el bueno, el protagonista, pues por cuestiones de la historia tiene que matar al villano, pero pues era tan bueno que matar es un acto que le da asco, que va en contra de sí mismo. Entonces inmediatamente después de dispararle y de matar al villano, vuelve el estómago o se desmaya o se cae, porque ese shock interno y esa reacción biológica del asco o del desprecio que tiene ante esa situación, pues hace que el organismo detone toda esa respuesta de hasta aquí llegué y vamos a poner esa pausa, ¿no? Entonces, otra vez, vean cómo pues cada emoción tiene su función específica, tiene su momento específico. Y ahora, en el caso particular del asco, hay que preguntarnos, sobre todo cuando el asco tiene más este contenido cultural, este contenido psicológico, qué tanto es verdadero
esa situación y qué tanto podríamos incluso trabajarla, ¿no? Si efectivamente a mí me diera asco más una actitud de las personas que algo físico, que algo como una sustancia, un olor. Entonces, pues tal vez tendría que preguntarme por qué me dio asco, quién me ha enseñado que eso es malo, quién me ha enseñado que eso no está permitido, que eso es censurable o que eso me tiene que hacer daño a mí, ¿no? ¿Por qué no puedo simplemente dejarlo pasar y ya? ¿No? Y esos son siempre como las asignaturas personales, ¿no? Los pendientes personales que nos ayudan a entender mejor por qué reacciono como reacciono, con qué emoción podría estar vinculada a esa reacción y luego preguntarme por qué eso me hace responder de esta manera, porque hace que mi cuerpo genere esta reacción o que mi mente empiece a dar tumbos y a moverse hacia ese rumbo, ¿ok? Entonces hasta aquí las 3 primeras emociones. Seguimos por acá al pendiente de sus comentarios. Por aquí todo bien, todo sin dudas, excelente. Vamos a la siguiente emoción. Ya vimos el miedo, ya vimos la sorpresa, el asco. Ahora sí nos metemos a unas emociones un poco más complejas, empezando por la ira o el enojo, ¿no? Es interesante entender, como les decía, que no hay ninguna emoción positiva, no hay ninguna emoción negativa, todos tienen un uso, todas tienen un mecanismo. En muchas ocasiones hemos visto el enojo como una emoción negativa, ¿no? Así como censuramos a la persona que está enojada, porque regularmente, pues sí, el enojo es justo una de las emociones, una de las 2 emociones con mayor contenido kinestésico. Cuando me enojo, biológicamente empieza mi energía a ebullir y necesito sacarla, necesito hacer algo, necesito moverme. Por eso en muchas ocasiones es mucho más evidente ver a la persona enojada. Se dice que la persona, que no puede ocultar realmente el enojo, siempre hay algún mecanismo, alguna reacción que empiezas a observar. Hay personas que estando sentadas se empiezan a enojar y ya ves cómo empiezan como a revolotear en la silla, como que ya no caben, ya no encuentran su lugar, que tiene que ver con todo este mecanismo biológico. Se llenan de energía. ¿Hacia dónde va la energía? En el enojo, ¿hacia dónde va la sangre? Regularmente va a 2 puntos claves. El primero son las manos. Muchas veces cuando estamos enojados, nuestra sangre empieza a subir a las manos. ¿Por qué ahí? Porque es una de las áreas o una de las herramientas de nuestro cuerpo que tenemos para la defensa. Regularmente el enojo, que sigue contactado con el cerebro reptiliano, pero que toca también el límbico y el neocórtex, hace que me prepare para luchar, ¿no? Para atacar. Entonces, ¿con qué voy a atacar naturalmente? Con mis puños. Por eso vemos que muchas veces las personas que están enojadas o que se empiezan a enojar, empiezan a apretar los puños. Vean a un niño cuando está haciendo un berrinche, lo primero que hace es apretar los puños, ¿no? ¡Ah! Porque ya tiene aquí como las ganas de aventar, de tocar, de romper, de tirar. Vean a los simios, a nuestros otros hermanos primates, hacen exactamente lo mismo porque son las herramientas que tienen y es el mecanismo natural de acción que tiene el enojo en todos los primates. Entonces se va a ir la sangre por una parte hacia las manos y también hacia otra de nuestras herramientas de ataque, que son los dientes, ¿no? Por eso vemos que las personas enojadas en muchas ocasiones empiezan a apretar la mandíbula. Hasta si lo vemos con detenimiento podemos ver cómo se aprieta de este lado la mandíbula, ¿no? Hay personas que tienen la mandíbula ya trabada de tantos corajes que hacen en la vida diaria, incluso se van lastimando, se van deshaciendo las muelas y cada vez se van tensando más toda esta parte. Incluso, si no me equivoco, hay como un área precisamente que ayuda a articular la mordida, que conforme lo usamos más y conforme nos volvemos más enojones se va desgastando y por eso provoca a veces que las personas se queden hasta trabadas en la mordida, ¿no? Porque imagínense cuánto han desgastado esa área de tanto que aprietan. Hay personas que duermen y están enojadas, quiere decir que están acostumbradas a todo el día haber pasado por esa emoción y en el momento donde deberían estar relajadas, donde su cuerpo debería dejarlo ir, siguen apretando los dientes y siguen con esa respuesta al enojo. Entonces, como les decía, es uno de estos mecanismos que te llena de energía y que si no encontramos una manera de desahogar esa energía, pues esa energía implota.
es tanta que regularmente causa, justo para quienes no aprendemos una manera saludable de sacar esa energía, pues puede causar muchas lesiones a nivel, sobre todo visceral, porque se concentra mucho del enojo en el área central del cuerpo, ¿no? Estos famosos como tumores, úlceras y todas estas situaciones que suceden en la parte abdominal, sobre todo. También el enojo, como parte de las reacciones corporales, a la hora de que desplaza la sangre a los puños y a la mandíbula, pues empieza también a acelerar el ritmo cardíaco porque entiende que vamos a entrar en un momento de combate. Entonces hace que nuestro corazón se acelere, pero generalmente pues esta agitación es mucho más intensa que en otras emociones, incluso mucho más intensa que en el miedo. Por eso es que las personas que están muy acostumbradas a enojarse de cualquier situación o a tener el enojo como un mecanismo de respuesta ante la vida, ante los problemas de la vida, pues desgastan más el corazón que si estuvieran conectados con alguna otra emoción. Entonces ahí los problemas cardíacos asociados sobre todo con los hábitos emocionales, en esta parte, en este caso particular, con los hábitos del enojo. Entonces hay que tener cuidado si somos muy enojones o si la familia es muy enojona, porque lo que sucede generalmente con las emociones es que pues vienen de herencia familiar, ¿no? A mí así me enseñó mi papá que se tiene que responder cuando algo sale mal, ¿no? Si viví yo en una casa de enojones y particularmente mi papá era el enojón, pues me di cuenta que cuando algo salía mal, empezaba él a tirar, a romper, a gritar, y entonces voy aprendiendo que esa es la manera de resolver la vida. Por eso cuando a mí me sucede algo, pienso, o sea, como este cerebro rápido, este cerebro reptiliano, que aprende más de lo que ve que del neocórtex, que de lo que entiende, que lo que le dicen, este cerebro reptiliano dice, ok, ¿qué herramientas tengo para enfrentarme a esto que está sucediendo? A ver, recuerdo que mis antepasados, específicamente mi papá, tiraba y aventaba cosas, entonces pues supongo que le funcionó, por eso lo hacía tanto, así que lo más lógico para mí es usar esa misma herramienta para tratar de resolver la vida como la resolvía él, ¿no? Entonces se heredan esas emociones, se heredan esos mecanismos. Tenemos por acá... Jocelyn nos dice, el enojo nos ayuda a proteger nuestra integridad y aporta recursos para hacer frente a diversas situaciones. Sí, definitivamente, y justo para allá íbamos con esta parte, ¿se acuerdan que les decía? No hay emoción mala, no hay emoción buena. Lo importante es saber si estamos utilizando la emoción correcta o si la estrategia emocional que estoy siguiendo, que eso es a lo que se le llama agilidad emocional, si la estrategia emocional que yo estoy siguiendo es la mejor para mi vida y sobre todo para jugar a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso vemos como me estoy metiendo a estas consecuencias a largo plazo que pueden tener las emociones, cualquiera de las emociones. Efectivamente, el enojo también tiene su parte positiva y es una de las más positivas. El enojo se da cuando yo me enfrento a algo que de alguna manera me detiene y detiene mi avance, ya sea mi avance emocional, mi avance intelectual, mi avance físico, ¿no? O sea, si me quedo atorado con algo, pues mi naturaleza va a ser tratar de avanzar y de moverme con un movimiento brusco para salir de eso. Entonces, a veces puede ser simplemente darme cuenta, mira, pues tal vez no necesito hacerlo brusco, solo tengo que hacerlo para atrás y con eso me salgo. Pero siempre el enojo da como esta habilidad, esta fortaleza, de hecho como parte de lo fisiológico, también nos acelera, nos da adrenalina, ¿no? Que es esta como capacidad de decir, pues si tengo que saltar, salto, si tengo que hacer, hago. Entonces, si no tuviéramos enojo, incluso creo que la mejor palabra para describirlo es coraje. Si no tuviéramos coraje, entonces tampoco podríamos progresar, ni como animales, ni como seres humanos, porque aquí ya el coraje es uno de los factores clave dentro de la motivación, ¿no? De decir, bueno, pues está sucediendo esto en mi vida, hay algo que quiero cambiar de mí o de mi entorno, pues necesito coraje, necesito usar esta herramienta del enojo, de la ira, para poder salir nuevamente a trabajar, para salir a buscar opciones, para volver a enfrentarme a aquello que siento que me está deteniendo y encontrar respuestas, ¿no? Tener como no solo la curiosidad, sino ese fuego interno de decir, pues órale, voy para adelante, ya probé esto, no salió, pues voy para acá hasta que una puerta se abra, hasta que una ventana me permita pasar.
¿no? Entonces también es fundamental para conseguir nuestros objetivos. Por eso hay que entender cuándo puede ser una buena herramienta, y es básicamente cuando estemos buscando cumplir objetivos, cuando estemos buscando llegar a algún punto de crecimiento. Sí es fundamental tener ese coraje, tener ese enojo. Y también hay que observar cuándo no es la mejor estrategia. Cuando dices, es que pues enojándome no lo voy a resolver, ¿no? Por mucho que le grite a la máquina, no se va a componer porque dice, ay, no, ya, se enojó Sergio. Perdón, ya, voy a aprender bien, perdón, nada más estaba molestando. Pues no, por mucho que le grites, si está descompuesta y tal vez no es la mejor estrategia aventarla contra el suelo, ¿no? Entonces, simplemente entender cuándo sí, cuándo no, y como decía por ahí Aristóteles, que enojarse es muy fácil, es lo más fácil del mundo. Lo difícil es enojarse en el momento indicado, con la persona indicada, en la cantidad proporcional al reto que tengo enfrente, ¿no? Entonces, a eso es algo que tendríamos que ir acercándonos, ¿no? A cómo uso el enojo a mi favor y no en mi contra. De ahí seguimos a la quinta emoción, que es la tristeza. Y como les iba diciendo, ya en el enojo ya empezamos a meter contenido psicológico más profundo, aunque viene también el cerebro reptiliano, tiene mucha más conexión con otras canales del cerebro. De hecho, solo para cerrar con esta parte del enojo, el enojo, como es tan reptiliano, cuando me domina, a veces nubla un poco el puente entre el pensamiento rápido, que es el reptiliano, y el límbico, y este puente que se da hacia el neocórtex. Por eso a veces cuando estamos muy enojados hacemos cosas irracionales o cosas que no son tan favorables para nosotros, ¿no? Así que siempre es importante aprender a darle un poquito el freno antes de que se nuble el neocórtex y terminemos aventando como simios, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo, les decía, la tristeza, que vuelve a tener este contenido mucho más complejo. Es muy interesante la tristeza porque, aunque sí se da en otros animales, en muchos de los mamíferos pueden sentir tristeza, especialmente en el ser humano, es una emoción que por mucho tiempo se entendía como una emoción no natal y como una emoción no fundamental. O sea, que podríamos llegar o pasar por todas las etapas de nuestra vida sin haber sentido tristeza y vivir una buena vida a nivel de supervivencia, ¿no? No solo a nivel humano trascendental, sino a nivel de supervivencia. Como animales podríamos pasar todo el tiempo de nuestra época sin llorar, sin sentirnos tristes, y resolver todos los problemas de nuestra cotidianidad, ¿no? Esa era como se entendía y se ha entendido por mucho tiempo la tristeza. Sin embargo, pues la tristeza también es un mecanismo natural de adaptación y regularmente se despierta frente a una pérdida, no solo una pérdida de una persona, ¿no? De que se vaya algún pariente o algún ser cercano, sino pues a una pérdida quizás hasta de contexto, ¿no? Vamos a empezar por la parte biológica. Lo que pasa con la tristeza es que detiene muchas de nuestros ritmos, de nuestro ritmo cardíaco se desciende, nuestra respiración también se aletarga. Eso provoca, o sea, ese cambio crucial del ritmo cardíaco y la respiración provoca que la oxigenación en mi cerebro también baje, y es un poco como bajarle el volumen al cerebro, o sea, tratar de apagarlo. Y básicamente es como cuando hacemos un reboot del celular, ¿no? Cuando lo apagamos, este famoso prender y apagar para ver si se compone, es un poco ese mecanismo en la naturaleza, de decir, bueno, no hay solución para eso que tienes, es tan complejo, tan amplio, incluso tan difícil para ti enfrentarlo, que lo que decide tu cerebro, lo que decide tu biología es, pues vámonos para atrás, vámonos a apagar un momento, a bajarle todo el volumen, a bajarle toda la intensidad, como que nos saliéramos de la película para regresar con nuevos ojos. Entonces, en muchas ocasiones seguramente les ha pasado también, cuando enfrentas alguna pérdida, algún duelo fuerte, después del llanto, después de los días o de la hora o lo que sea que te haya durado ese duelo, llega el momento, un día donde dices, ya, o sea, ya estoy listo para seguir. No quiere decir que me dejó de doler, no quiere decir que ya no me importa que se haya esa persona, ya no me importa que haya cambiado esta circunstancia, simplemente ya estoy listo
para buscar nuevas opciones, para seguir avanzando, para seguir adelante, porque ya pasó ese reboot, ya bajé todo lo que tenía que bajar y ahora voy de nuevo hacia adelante y hacia afuera. Entonces sí tiene en realidad una función humana, ¿no? Sí nos sirve, aunque podríamos no vivirla, en realidad sí nos ayuda. Los peligros siempre con la tristeza, como sucede con todas las emociones, es el exceso, ¿no? Pues el exceso de tristeza sabemos que es básicamente la depresión, y de hecho la depresión está entendida como eso, el hábito sostenido de la tristeza. ¿Por qué se vuelve peligroso? Porque nos quedamos en esa sensación de descenso de nuestro ritmo cardíaco, de nuestra respiración, y eso provoca que a lo largo de los días, a lo largo de los meses, nuestras funciones vitales también se vayan aletargando, y eso hace que nuestro sistema inmunológico se vuelva mucho más débil y nos volvemos más propensos tanto a las enfermedades. Por eso hay personas con un carácter un poco más melancólico, con un carácter así un poquito más tristón, que se enferman constantemente, ¿no? Porque están acostumbrados a andar bajones, y entonces su sistema biológico pues tampoco se defiende con la fuerza que podría defenderse ante cualquier situación. Entonces el peligro con la tristeza también es que se quede ahí encallada y que nos mantenga todo nuestro ritmo cardíaco hacia abajo. Por eso si ven muchas sobre todo en estos periodos que estamos viviendo como de crisis, de dificultad emocional, de enfermedades emocionales, pues una de las grandes píldoras que están recomendando son el ejercicio, ¿no? Porque moverte hace que se acelere tu ritmo cardíaco, que tus funciones vitales se vayan despertando, y entonces va empujando un poquito hacia afuera ese hábito corporal de la tristeza, y hace que el cuerpo se reanime y poco a poco vaya llegando a nivel emocional, ¿ok? Entonces esa es la importancia de la tristeza, la función y los peligros a los que nos podemos enfrentar. Y cerramos, para ya irnos despidiendo el día de hoy, con pues una de las emociones más celebradas, que es la alegría. Y también es interesante entender justo que es un mecanismo de defensa, es una forma en la que nuestra biología, en la que nuestro cuerpo nos va guiando hacia aquello que regularmente nos hace bien, y pongo ese acento en regularmente, porque es cierto, cuando nos alimentamos, la alegría genera estas endorfinas y esta sensación positiva del cuerpo. Cuando vemos a alguien que nos gusta, cuando vemos a nuestra pareja, cuando vemos a nuestra familia, cuando estamos con personas que nos hacen reír, que nos mantienen alegres, todas nuestras funciones corporales se optimizan. De hecho, a nivel medicinal, la alegría es la mejor medicina que existe, porque hace que si nos reímos, respiramos más hondo, y esa respiración sí llega a la parte del diafragma. Entonces la respiración se vuelve hasta un masaje a todo nuestro cuerpo. Por eso nos ayuda a que la alimentación llegue mejor, a que nuestro sistema digestivo tome mejor los nutrientes, a que nuestro corazón funcione mejor. Es como un masaje al corazón, lo acelera sin lastimarlo, entonces nos ayuda a fortalecer el corazón, a fortalecer los pulmones. Siempre la alegría es como un estado óptimo de nuestro cuerpo. Sin embargo, les decía que puede también tener ahí como algunos cruces medios raros, porque de acuerdo a nuestros hábitos tanto emocionales como nuestros hábitos culturales, puede a veces detonarse, digamos, por cuestiones que no son tan saludables, como decir, bueno, yo sé que la comida me pone feliz, porque la naturaleza entiende que cada que tomo alimento me tiene que recompensar y decir, bien, síguete alimentando porque quiero que sigas vivo. Pero puede ser que coma algo que a largo plazo me haga mal, ¿no? Tome algún producto que a largo plazo me vaya a causar una enfermedad. Pero como no me está causando la enfermedad de manera inmediata, pues el cuerpo sigue reaccionando y dice, bien, muy bien por comerte este chocolate, estuvo padrísimo, ¿no? Y si mañana te lo comes otra vez, bien, vamos bien, sigues comiendo chocolate y yo sigo feliz. Entonces, a veces el cuerpo no puede como diferenciar el beneficio a corto plazo frente al malestar o al perjuicio a largo plazo. Entonces, a veces también la felicidad o este espíritu positivo puede cruzarse con cosas no tan positivas y detonarse cuando hago cosas que tal vez no son del todo benéficas para mí o no son sostenibles a lo largo del tiempo. Por eso hay que tomar otra vez, como pasa con todas las emociones, ver qué me hace feliz, por qué me hace feliz, y si a largo plazo esta situación, este alimento, esta persona, porque a veces digo, ya vino esta persona
que me gusta pero que me maltrata porque yo no le gusto, ya vino y estoy contento. Y pues claro, el cuerpo se emociona y es como tener un buen alimento, pero a largo plazo mantenerme cerca de esa persona que en realidad me está maltratando, que no le gusto y que me trata mal, pues aunque me ponga feliz cuando llega, a largo plazo me está haciendo mal porque estoy deprimido otro mes hasta que lo vuelvo a ver. Entonces, esa es la importancia en general de todas las emociones, aprender a observarlas, aprender a verme a mí, cuáles son mis herramientas emocionales, cómo las estoy utilizando, cuándo se ponen en función cada una de ellas, y entonces decir, es una buena estrategia, es algo que quiero, que me va a ayudar a vivir una vida más plena, no solo más larga, una vida más plena, me va a ayudar a cumplir los objetivos que tengo a nivel personal, a nivel emocional, a nivel espiritual, o es una emoción que me ayuda a salir de este momento, pero que en realidad me puede causar más problemas a largo plazo o me está impidiendo llegar a donde quiero llegar o lograr lo que quiero lograr o alcanzar estos propósitos personales, espirituales o trascendentales que pueda yo tener, ¿no? Entonces, ese es el objetivo general de la clase del día de hoy, de la transmisión. Aprender a observar las emociones, a entenderlas un poquito más y, como siempre, despertar la curiosidad de ver qué son, cómo funcionan y particularmente en mí, cómo aplican, cómo las vivo, cómo las uso y si puedo hacer un mejor uso de ellas o si puedo incluso ayudar a las demás personas a que tengan un mejor entendimiento. Entonces, espero que les haya gustado. Ahora sí nos recorremos un poquito más, pero creo que vale la pena, es uno de los temas, como les decía, más relevantes de nuestra sociedad actual, entonces vale la pena darnos espacio para hablar de ella, para compartirla y para seguir creciendo juntos. Entonces, nuevamente, les agradezco el tiempo, gracias a quienes se conectaron, saludos a quienes están en vivo, saludos a quienes nos siguen viendo en las transmisiones, en las repeticiones, en las grabaciones. Y el último recordatorio, la próxima semana empezamos diplomado de grafología, sábado 2 de octubre, arranca nuevo curso. Si quieren información les dejamos aquí en los comentarios para que puedan revisar. Todavía tenemos un par de lugares abiertos, un par de lugares disponibles. Nos daría mucho gusto contar con ustedes y que sigamos todos creciendo en esta comunidad del conocimiento humano y de autoconocimiento. Que tengan muy bonito fin de semana, cuídense. Seguimos en comunicación. Nos vemos próximo sábado a las 9 de la mañana. Que estén muy bien. Hasta luego.